106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 13 de febrero, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este 13 de febrero vamos a ver inmediatamente cuál es nuestra agenda. Nos vamos a referir a lo que ocurrió ayer en el cierre de campaña del PLD en Santo Domingo Este. Tenemos una situación internacional porque hay dos virus mortales, letales, que han coincidido en el tiempo. El virus del ébola y el que ahora llamamos o se ha bautizado por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19. La denuncia que hizo ayer el bloque opositor ante la misión de la OEA y la denuncia que hizo el PLD ante la Junta Central Electoral. Hay una precisión de Alianza País que tiene candidato a la alcaldía en San Cristóbal. Y entonces, pues, en España, señores, las repercusiones del trato dado a Juan Guaidó y paralelamente lo que ocurrió con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que esto no fue un asunto que se dio un día, fue titular de prensa, de algunos cuestionamientos, de alguna crítica, sino que eso ha tenido una incidencia para el gobierno de Pedro Sánchez sumamente negativa y lo veremos un poquito más adelante. Entonces, señores, miren, lo que ocurrió ayer en Santo Domingo Este como cierre de campaña es la manifestación más importante, no solo que se haya celebrado en Santo Domingo Este, sino la más importante que se haya celebrado en todos los partidos, incluyendo el PLD, en esta campaña municipal. En esta campaña municipal nadie ha tenido una actividad como esta que se dio ayer en Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque esta actividad de Santo Domingo Este, fíjense que hasta ahora, tanto en el PLD como en el PRM, hemos tenido movilizaciones importantes de sus aspirantes, pero esas movilizaciones han tenido la característica de que han integrado liderazgos, los candidatos presidenciales y otros liderazgos nacionales. La manifestación que se dio ayer en Santo Domingo Este es una manifestación del liderazgo del PLD en Santo Domingo Este. Ese partido está por mucho en primer lugar en ese municipio. Y ayer lo demostró con estas actividades, porque organizó como acto de cierre 3 grandes manifestaciones que confluyeron en una manifestación.
usted puede buscar la que entienda que haya sido la más pequeña de estas tres grandes manifestaciones que hizo el PLD ayer para confluir en el Parque de Invivienda en una sola manifestación. Y una sola de esa manifestación es 2 o 3 veces más grande que la que hizo pues Manuel Jiménez como cierre de campaña. Podría decirse, bueno, eso no es lo determinante, tal vez él fue austero ahí y se habrá reservado algunas cosas para el día de, no lo sé, pero en términos objetivos, la más pequeña de cualquiera de estas tres actividades que se hicieron ayer para confluir en una, pues en términos de las expectativas que crea, de la percepción que fortalece, pues fue mucho más grande que el mitin total de cierre que hizo Manuel Jiménez esta semana. Entonces, ¿cómo hicieron? Hubo una caravana que partió, una gran manifestación que partió de la circunscripción número 1. De la circunscripción número 1, que salieron desde la Avenida España frente a los Molinos. Esa manifestación la encabezaron la senadora Cristina Lizardo y Karen Ricardo, recorriendo la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y el respaldo que pudo observarse en esa manifestación fue impresionante, impresionante. Entonces, hubo una segunda que salió desde la avenida San Vicente, esquina 4 de agosto. Esa es la de la circunscripción número 2. Esa la encabezaron Francisco Domínguez Brito y José Cabrera y otros diputados que estaban allí de la circunscripción número 2, pero también una manifestación realmente muy, muy impresionante. Y no se diga de la de la circunscripción número 3, porque la de la número 3 la encabezaron el candidato a la alcaldía Luis Alberto y el alcalde Alfredo Martínez. Los puntos que se observaron masivos, compactos en estas manifestaciones son muy importantes, porque no es solo la cantidad de gente que usted vea movilizarse al paso de una actividad, es la actitud de la gente. Entonces hay una serie de cuestiones no tanto cuantitativas, sino cualitativas que se dieron en esta actividad que son muy importantes. Hasta ahora, incluso en el propio caso de Santo Domingo Este, fue la primera manifestación o la primera actividad en la que no hubo una sola cara importante del liderazgo de ese partido ahí que no estuviera presente. Y yo no me refiero a los líderes que son más conocidos en términos mediáticos, que Alfredo, que Karen, que los diputados, no. Todos los presidentes de intermedios del PLD, todos los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, toda la dirigencia, todo el que busca voto en el PLD estaba ahí. Pero ahí, señores, había una gran cantidad de personas que estaban en disgusto con el PLD y que se contabilizaban como posibles votantes de la Fuerza del Pueblo, planteando que ese es su partido, que ese es su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque unas elecciones
no solo se trata de la posibilidad que tenga un aspirante de ganarla. Tiene que ganarla y su triunfo tiene que ser también acreditado. Tiene que ser acreditado. Tiene que ser acreditado. Entonces yo creo que era muy importante esta manifestación en este sentido porque hasta ahora en la plataforma, en las evaluaciones internas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, está ganado de manera cómoda en ese municipio. En lo que son sus evaluaciones y la metodología interna que está llevando a cabo para identificar y movilizar su votación. Pero si la percepción se deja en otro sentido, pues después resulta un poco dificultoso cuando venga lo que habrá de venir en Santo Domingo Este, porque la semana próxima hay que prepararse para huelga de hambre y denuncia de fraude. Hay que prepararse para eso porque ya eso ocurrió. ¿Y por qué va a ocurrir en Santo Domingo Este y va a ocurrir en otros lugares? Porque en esta competencia que mediáticamente la hemos identificado como una competencia de alcaldes, no es solo una competencia de alcaldes. Y hay factores que no han sido medidos ni pueden ser ponderados en una encuesta que son determinantes en lo que pueda ocurrir en estas elecciones. Porque, ¿qué hacen las encuestas? Bueno, vamos a medir la popularidad de las personas que encabezan las candidaturas a la alcaldía, pero una candidatura a la alcaldía no es solamente el alcalde. El alcalde encabeza la candidatura. Pero en el caso de Santo Domingo Este, entonces hay 32 candidatos a regidores. Es decir, que si contamos la candidatura del alcalde y del vicealcalde, no es un candidato que compite contra otro. Son 34 contra 34. 34 contra 34. Porque el regidor ha tenido ahora que meterse como nunca en sus bases a buscar votos. Porque no es solo porque ahora hay un voto preferencial para los regidores. Es que antes los regidores que estaban en los primeros lugares no tenían que hacer campaña porque salían seguros. Y los que estaban en los últimos lugares no hacían campaña porque no tenían estímulo de hacerla, porque no salían por más votos que buscaran. Ahora el regidor que está en el número 32 y el que está en el número 1 están en igualdad de condiciones. Va a salir el que salga a hacer su trabajo y a buscar votos. Entonces ya ustedes saben lo que eso significa. Que yo no solo necesito de mi trabajo como candidato a alcalde, de mi popularidad, sino que yo también necesito de la popularidad y del trabajo de los 32 que están siendo candidatos junto conmigo. Y eso es muy importante, pero esos 32 no los mide ninguna encuesta. Eso no los mide ninguna encuesta. Como tampoco las encuestas miden el peso que tienen las maquinarias. Como tampoco las encuestas miden un factor que se llama recursos. Que por más que los hipócritas hablen de que eso no es necesario o le den otro enfoque, nuestras campañas son muy costosas y un día de elección es un día crucial en términos de la logística que representa toda la movilización del voto. Y eso es un tema de recursos. Y cuando estoy hablando de recursos no estoy hablando de compra de votos. Estoy hablando de recursos que lo maneja todo el mundo. Lo que pasa es que el que amanece para ese día con 3, con 4, con 5, con 10 millones de pesos una candidatura va a manejar
3, 4, 5, 10 millones de pesos. El que amanezca con 100 va a manejar 100 en su capacidad de movilización del voto. Entonces, eso no es un factor que se mide en las encuestas. Entonces, vamos a esperar, pero la verdad es que esta actividad fue una actividad sorprendente. Fíjense que yo no he comentado de actividades en la campaña, porque las campañas son parecidas y todo el mundo tiene una gran capacidad de movilización. Pero lo que ocurrió en esta actividad fue de manera particular sumamente impresionante. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con esa actividad. Ayer, y ya estamos aquí en el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia porque el virus del ébola se mantiene como una emergencia sanitaria mundial. Y esto porque en la República del Congo, donde han muerto 2.200 personas, y es un virus que tiene a su favor que hay una vacuna, se ha hecho un esfuerzo inmenso y se esperaba que durante el 2019 fuera erradicado o disminuido este problema, pero eso no ha sido posible porque es un país que tiene guerrillas y la propia gente que ha estado en los programas de salud ha sido agredida, han resultado muertos, están expuestas al peligro. Es decir, es combatiendo una enfermedad en la que los voluntarios, un virus en la que los voluntarios están expuestos al peligro de una guerra. Entonces, ese hecho ha dificultado la erradicación del ébola, por lo que la Organización Mundial de la Salud advierte que se mantiene como una emergencia sanitaria internacional. En el caso del COVID-19, estamos hablando de 45.100 personas ya afectadas por el virus y de 1.113 muertos, que ya esto superó al coronavirus al SARS, que había causado más de 1.000 muertos. Ya el ébola lo ha superado, y se continúa en todo este proceso de búsqueda de una vacuna, que es un proceso que puede esperar un largo tiempo. China actuó con mucha responsabilidad al liberar el código genético de este virus, pues ha permitido que la ciencia en todos los países desarrollados esté trabajando a la vez en la búsqueda de una solución. Que no es que los chinos de manera por su lado, que los rusos tuvieron que robarse el código genético, que los americanos, no. Liberaron el código genético para que el primero que haya la solución sea el primero que haya la solución. Y que la más efectiva de la que se halle sea la más efectiva de la que se encuentre. Entonces, eso es un elemento sumamente importante. Entonces, bueno, por otra parte, ayer el llamado bloque opositor pues se reunió con la OEA y llevó un documento para hablar del proceso de el próximo 16, denunciando el uso desbordado de recursos del Estado, los grandes repartos que está haciendo el plan social, incluyendo reparto de electrodomésticos y de una serie de cosas, y las declaraciones aisladas
de algunos funcionarios para presentar eso como un ambiente represivo que se está dando en las instituciones públicas para obligar a la gente a votar. Y bueno, este es su planteamiento. Porque ¿qué es lo que pasa? Sobre el proceso no habrán quejas importantes en cuanto a lo que ocurra con la votación de las personas y el manejo de la Junta Central Electoral y el proceso que tiene que ver con el voto automatizado. Ellos saben que por ahí no hay éxito porque ya eso ha pasado por 2 evaluaciones internacionales, incluyendo la hecha por el IFES. Entonces, por ahí no hay manera de que prospere ningún cuestionamiento a las elecciones. El cuestionamiento está sobre la base de plantear que los resultados, con lo que se está anticipando que ya van a ser unos resultados adversos en términos de la oposición, que esos resultados son el producto de que hubo una compra masiva de votos y un uso desbordado de recursos del Estado. Lo que es el uso desbordado de recursos del Estado todavía no es un tema que se haya presenciado, porque toda la bulla que se ha hecho a partir de la convocatoria de una licitación que no tiene efectos inmediatos y que un hecho que no se ha producido para los fines de este proceso electoral. El otro tema está en seguir insistiendo que supuestamente hay una compra masiva de cédulas, Ayer decía Roberto Rosario en un mensaje de Twitter, no, el problema no es la compra de cédulas, eso no es lo más importante. ¿Ustedes saben por qué Roberto Rosario dice que eso no es lo más importante? Porque Roberto Rosario, entre sus méritos como presidente de la Junta Central Electoral, resaltaba el de haber terminado con la compra de cédula. Que es una medida que viene desde cuando estaba, desde cuando eran 2 juntas, que había una que era administrativa y otra que era contenciosa, encabezada la administrativa por él, que desde entonces se adoptó la medida y después se fortalecieron en sus gestiones como presidente de la Junta Central Electoral, de que la copia de la cédula, eso se consigue hasta el día antes de las elecciones. Señores, el que vende o quiere vender una cédula o puede vender una cédula, tiene varias cédulas, pero el que se prestaba a eso no era persona de un voto comprometido. El que tiene su voto comprometido no vende cédula. No, el que vende cédula o el que vendía cédula es un individuo que no tiene compromiso con nadie, que para él ir a votar, él dice que hay que buscarle lo de él. Pero no es que ese es un voto que es de perencejo, que es de sustanejo, no. Es un pirata que no es de nadie, pero ese tiene varias cédulas. El trabajo de ese se le quitó sentido desde que la Junta empezó a tomar la medida de que había copia de cédula disponible, porque él mismo, para hacer su comercio mayor, entonces tiene varias cédulas. Vende una, pero él tiene 2 o 3 cédulas más. O trata de vender 2 o 3 cédulas más, o definitivamente hace varios negocios. Y ese truco se lo aprendieron los políticos hace tiempo y no apelan por lo general al tema de la compra de cédula. Cuando usted ve a Paliza o cuando usted ve a una gente del PLD manejando logística, que no es necesariamente compra de votos, sino logística, no lo está haciendo para que se compre cédula. No. Es que el voto
se moviliza en algunos casos, el voto se estimula en otros casos, se estimula, el voto se estimula. Hay gente que quiere beberse 2 cervezas para votar. Sí, aquí hay ciudadanos que para votar hay que buscarle una cerveza. Aquí hay gente que para votar quieren un pote de ron. Sí, lo hay lamentablemente. Pero por eso fue que los creadores de la democracia no es esto que nosotros estamos viviendo. Lo que creó Solón no fue este tipo de cosas. Incluso los padres fundadores de los Estados Unidos no fue este tipo de democracia. Porque este tipo de democracia tiene ese problema. ¿Cómo se concibió la democracia griega, no? Votaban un grupo de ciudadanos que estaban en calidad de votar. ¿Por qué? Porque tenían independencia económica y social. Y entonces eso pueden elegir, porque eso no requieren ni de coerción, ni de que nadie le amenace. Cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, también se estableció que el voto era para un tipo de persona. Bueno, el que tenía tanto acre de tierra, el que tenía tantas mulas, el que tenía esto, el que tenía aquello, el que no tenía nada, no estaba en capacidad de votar. Así fue que se creó la democracia, ¿eh? ¿Para qué? Quitándole ese asunto que al hacerlo más democrático, entonces hemos tenido que aprender a convivir con él, sobre todo en los países donde hay un alto nivel de pobreza. Entonces esa es una realidad. Aquí puede aparecer cualquier hipócrita que le diga, no, que yo no hago eso. Bueno, usted no hace eso. Si usted está en la circunscripción número 1, usted puede ganar una diputación con un perfil social que le permita ganar la diputación. Pero si usted está en otras circunscripciones, olvídese que usted necesita un perfil social, usted necesita dirigentes, gente que usted convenza a ir a votar por usted. Pero si usted no busca gente que es la que se mueve de manera clientelar para llevarla a votar, el otro le ganó. El otro le ganó. Entonces, esa es una realidad que está en nuestros procesos, pero eso hoy no se hace a través de la compra de cédula, porque eso no tiene sentido. Entonces, bueno, además de este documento que entregaron planteando que esto va a ser, etcétera, que no es otra cosa que la justificación del domingo en la noche y de la semana próxima, que es para explicar todos estos resultados producto del uso y producto de que se obligaron a empleados públicos, etcétera, etcétera. Tomando, por ejemplo, el caso de lo de Marino Collante, que hay casos que usted puede reprocharlo, decir que fueron cosas incorrectas, pero se le da una dimensión que no tiene, porque Marino Collante no hizo una asamblea en el departamento aeroportuario para amenazar a los empleados del departamento aeroportuario. No emitió una circular en el departamento aeroportuario para amenazar a los empleados del departamento aeroportuario. El que conoce cuál es el manejo que ha tenido Marino Collante en ese departamento aeroportuario sabe que es un manejo totalmente institucional. Marino Collante, que es un político que, como todos los políticos, ayudan personas, le gestionan cosas a personas, que como todo político tiene su cuota de personas que la ha conducido a ciertas posiciones, a ciertos lugares, decía que en el caso de los reformistas, pero está hablando de gente de él,
que o está en esa institución o puede estar en cualquier otra cuestión, pero él no está hablando de los empleados en sentido general. No. Él está hablando de gente políticamente leales a él, comprometidas políticamente con él. Y hace ese pronunciamiento. No está bien el pronunciamiento, porque como ahora todo se graba y se difunde, y hasta la May de Play, la May de Play de la pelota, si apareciera en la política, la presentan con otra connotación. No está bien que eso se haga, pero no es una cosa que para usted decir, mira, pero que esto es un caso de que una amenaza, porque eso no tiene, el escenario que tiene, donde él está, no es el escenario de la institución. No es el escenario de la institución, aunque él se esté refiriendo a gente que trabaje con él en esa institución. No, él está en un escenario político. Él está en un escenario político refiriéndose a seguidores, a gente cercana a él. Entonces, lo de el PLD, por otra parte, ayer denunció que veremos el espectáculo el próximo domingo de personas disfrazadas de PLDistas haciendo supuestas compras de cédula. Si se fuera a hacer compra de cédula, nadie va a disfrazar a una gente de su partido para hacer la compra. Y repito que la compra de cédula no es necesaria, es una estupidez. Es una estupidez. Es decir, el partido que quiere ganar unas elecciones no es comprando la cédula, es motivando el voto de otra manera, pero no es comprando la cédula que va a ganar unas elecciones. Entonces, pero como eso es lo que causa más ruido, entonces que hay los planes de presentar este tipo de cosas, porque habrá que hacer alegatos de fraude. Habrá que hacer alegatos de fraude para que los resultados del domingo no impacten, para quitarle impacto a los resultados del domingo proyectado hacia el 20. Pero ya veremos eso, y no creo que eso tenga mayor connotación. Entonces, bueno, está una aclaración que hace Alianza País, que es importante. Alianza País, nos han pedido que le hiciéramos esta precisión. Alianza País tiene su candidato a alcalde en San Cristóbal. El candidato a alcalde, y ayer lo aclaraba Guillermo Moreno, es Wellington Martínez. Aliancistas, el candidato a alcalde de Alianza País en San Cristóbal es Wellington Martínez. Ellos tienen su candidato a alcalde. El que es aliancista es por Wellington Martínez, que tiene que votar, porque ellos tienen su candidato a la alcaldía en San Cristóbal. Guillermo Moreno le atribuye al PLD el difundir la versión de que supuestamente ellos no tenían alcalde, pero él sabe que no es el PLD. Él sabe que no es el PLD, porque no es el PLD que se perjudica con el alcalde de ellos. Que esa confusión viene creada por el equipo de Montaz. Entonces, no, él enseñó el certificado y todo. Alianza País tiene su candidato, que se llama Wellington Martínez. Y les advirtió a los aliancistas que por Wellington Martínez que tienen que votar, no por ningún otro candidato. Entonces, bueno, nosotros estábamos en España cuando se produjo tanto la visita de el presidente interino Juan Guaidó y la situación que se dio con Juan Guaidó y la situación que se dio con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Señores, ese acontecimiento, cualquiera pensaría que era un acontecimiento nada más para el chisme de 2 o 3 días, para los titulares, para la discusión política de 2 o 3 días, y eso se ha convertido en un caso político que Pedro Sánchez no sabe cómo lo va a terminar de manejar. Ayer se dio en el Parlamento español la primera sesión de control,
y el tema fue la interpelación al ministro José Luis Ábalos. José Luis Ábalos es ministro de Transporte, Movilidad y agenda urbana. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el presidente Sánchez pues no aceptó recibir al presidente interino, reconocido por él, que fue uno de los primeros presidentes en reconocerlo como presidente interino, no aceptó recibir al presidente Guaidó, sí hubo una reunión en el aeropuerto Adolfo Suárez, en el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto internacional de Barajas, Adolfo Suárez. Hubo una reunión entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez. Por esa reunión, el ministro fue interpelado ayer y, si no renuncia, mantiene una crisis política en España que no sabe hacia dónde se expanda. Porque políticamente este tema ha tenido mucha trascendencia en España. Ayer el Ábalos dijo que su reunión con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, se limitó a decirle a esa señora que siguiera su camino. No, yo fui a decirle a ella que siguiera su camino porque ella tiene prohibido aterrizar en España, aterrizar en cualquier territorio de la Comunidad Europea. En cualquier territorio de Schengen ella tiene prohibido aterrizar. Y para evitar una crisis diplomática, yo me limité a ir a decirle a esa señora que siguiera su camino. Desde luego, nadie le cree que para decirle a una persona que siguiera su camino tuviera que ir un ministro, sino que se ve como una atención oficial de el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en la discusión, se le zafó decirle a Guaidó, jefe de la oposición, es decir, que en el Parlamento él no lo trató como presidente interino ayer. Pero eso no se quedó así. Desde que llegó a la Moncloa, el gobierno tuvo que hacer un comunicado aclarando que mantiene su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino y llamándole presidente interino a Juan Guaidó, pero por las repercusiones de esas cuestiones, que desde estrujarle, ¿sabe lo que decirle a un presidente? Usted es un hombre sin escrúpulos, como le dijo la oposición y de todas esas cosas en el día de ayer. Y eso tiene prácticamente un tranque. Eso tiene un tranque, es decir, que no fue un acontecimiento que pasó, que ya se comentó, no. Eso fue en el mes de enero y fíjense cómo eso todavía es un tema que no se ha resuelto. Todavía es un tema que no se ha resuelto y Pedro Sánchez no sabe cómo va a terminar de resolver ese tema para poder continuar con la agenda y con otros temas importantes. Ayer lo que él tuvo que escuchar en el Parlamento, pues para un mandatario es sumamente difícil. Es muy incómoda la situación en la que él se ha colocado por esta doble actuación para complacer por una parte a Iglesias, pero con Iglesias él formó gobierno. Pero con Iglesias él no gobierna. Él necesita ese parlamento para gobernar. Y ese parlamento entonces lo tiene parado, exigiéndole o que destituya al ministro o que el ministro renuncie, porque ahí se cometió una violación a la política internacional española. Cambio y fuera.